La mañana en que Fanny le arrojó un balde de agua de pozo en la cabeza al subastador de ganado del condado de Durango por intentar estafarla con 20 cabezas de ganado Hereford de primera, toda alma en Caldwell, Kansas, supo que ningún hombre vivo sería tan tonto como para cortejarla, y la mayoría de ellos se sintieron aliviados por ello. Era el otoño de 1878 y Caldwell se encontraba justo al borde del sendero Chisholm, como una gota de sudor en la frente de un ganadero, temblando con la energía de los arreos que venían de Texas y el lejano estruendo del comercio que olía a partes iguales a dinero y estiércol. El pueblo había crecido rápido y con dureza, como lo hacían los pueblos de la frontera, con una calle principal de fachadas de tablones de madera y una cantina en cada esquina, y una iglesia apretujada entre dos de ellas, como pidiendo disculpas. El polvo era la quinta estación permanente en Caldwell, posándose en los alféizares de las ventanas, en las pestañas y en los cuellos de los hombres que se creían importantes. Fanny Hale dirigía el rancho Hale Quarter Circle en el ramal sur de Bluff Creek y lo dirigía sola. Llevaba 3 años dirigiéndolo sola, desde que su padre, Clarence Hale, había salido a inspeccionar la valla del este una mañana de enero y nunca regresó. Fue encontrado 2 días después por el hijo de un vecino. Su corazón simplemente se había detenido en algún punto entre un paso y el siguiente. Su madre, Ruth, lo había seguido a la tumba 6 meses después. Los médicos dijeron que fue neumonía, pero todos los que conocían a Ruth Hale sabían que fue simple y pura pena. Fanny tenía 22 años y de repente era la única propietaria de 400 acres, una casa de rancho desgastada con un porche hundido, 11 caballos, 43 reses, 2 border collies y una reputación de hablar sin rodeos que ya había comenzado a precederla en habitaciones a las que aún no había entrado. Ahora tenía 25 años y la reputación no había hecho más que crecer. Medía 5 pies y 4 pulgadas de altura con sus botas de cuero gastadas, con un cabello rojo cobrizo que se recogía cada mañana con la eficiencia concentrada de alguien que se negaba a permitir que una sola cosa innecesaria la retrasara. Sus ojos eran del color verde grisáceo de la salvia después de la lluvia, y tenían una franqueza que hacía que las personas menos seguras apartaran la mirada primero. No era lo que las revistas femeninas de la época habrían llamado delicada o a la moda, pero era llamativa, de la misma manera que lo es una herramienta bien hecha, funcional y perfectamente adaptada a la vida que llevaba. Los hombres de Caldwell y sus territorios circundantes habían intentado, a su manera, cortejarla. Dale Pritt, dueño de la tienda de alimentos y con un rostro agradable y modales razonables, había durado 2 semanas antes de que Fanny le informara secamente que si pensaba seguir dejando abierto el libro de contabilidad de su granja y leyendo sus cuentas sin preguntar, necesitaría que se fuera y no volviera. Se había puesto rojo como un tomate y no había vuelto. Hank Sorenson, un ranchero del norte del condado, con una buena propiedad y 3 hijos mayores que necesitaban una madrastra, le había propuesto matrimonio durante la cena del domingo en el Hotel Caldwell y había recibido a cambio una explicación tranquila y detallada de por qué no estaba interesada en una familia ya hecha y en un hombre que había dicho durante la sopa que creía que las mujeres no eran aptas para las decisiones financieras. El joven Thomas Waycross, que era ayudante del sheriff y de naturaleza genuinamente dulce, había intentado darle consejos sobre cómo manejar una disputa de tierras con su vecino, Orville Gluck, y se encontró siendo acompañado gentil pero firmemente hasta la puerta de su cocina, cuando quedó claro que su consejo equivalía a decirle que le diera a Gluck los 2 acres que reclamaba en lugar de crear problemas. Ella había creado problemas. Había contratado al mejor abogado de tierras de Wichita, un hombre llamado Henderson, que le costó 3 meses de dinero de la venta de huevos y 2 semanas de sueño, y había ganado los 2 acres y el respeto a regañadientes de Gluck, aunque nunca su amistad. Fue después de la disputa con Gluck que la gente en Caldwell comenzó a decir, no con malicia, sino con una especie de certeza resignada, que Fanny Hale era demasiado terca para cualquier vaquero del condado.
que viviría y moriría sola en ese rancho, hablando con sus perros y sus caballos, y que probablemente estaba bien, porque parecía más genuinamente satisfecha en sus arreglos solitarios que la mayoría de las mujeres casadas en los suyos. La propia Fanny era consciente de lo que decía la gente, y no le importaba exactamente, pero en ciertas noches, cuando el cielo de Kansas adquiría ese color imposible entre rosa y dorado, y la pradera se extendía hasta el horizonte como una promesa que otro recogería, sentía el dolor particular de una vida que estaba llena en casi todos los aspectos, excepto en uno. No se lo admitiría a nadie. No estaba segura de admitírselo completamente a sí misma, pero el dolor estaba ahí, tan real como los callos en sus palmas. Joseph Ellsworth llegó a Caldwell un martes a finales de octubre de 1878 con una mula parda llamada Amos, un caballo ruano llamado Captain, $300 en efectivo, una carta de presentación de una asociación ganadera de Colorado y una expresión de paciencia suave e interesada que parecía constitucionalmente incapaz de convertirse en pánico o impaciencia. Venía de Pueblo, Colorado, originalmente, aunque había pasado los últimos 2 años trabajando en arreos de ganado desde Texas hasta las cabeceras de ferrocarril en Kansas, aprendiendo sobre la tierra y el oficio, y el tipo particular de filosofía que se desarrolla en un hombre que pasa meses enteros sin más compañía que el cielo, el ganado y el lento girar de las estrellas. Tenía 29 años, era delgado y curtido como los hombres que viven al aire libre, con el pelo castaño o oscuro que necesitaba un corte y ojos grises del color de las nubes en las alturas. Tenía una mandíbula cuadrada y manos grandes y capaces, y una forma de escuchar a la gente que les hacía sentir de alguna manera que lo que decían era lo más razonable que nadie había dicho jamás, incluso cuando no lo era. Había venido a Caldwell porque había un rancho en venta en el extremo norte de Bluff Creek, una modesta propiedad de 230 acres con un granero sólido y una casa que necesitaba reparaciones, y porque un hombre de confianza llamado Pete Calloway le había dicho que los pastos en el valle de Bluff Creek eran tan buenos como cualquiera en el sur de Kansas. No había venido a conocer a nadie. No había venido buscando una mujer. Había venido porque un hombre de 29 años que ha estado a la deriva el tiempo suficiente comienza a sentir la atracción de una tierra que puede llamar suya, y porque el tipo particular de soledad que pertenece a la vida errante había comenzado, silenciosa y sin dramatismo, a volverse vieja. Entró en el pueblo un martes por la mañana, con Amos trotando detrás de Captain, con su habitual expresión de indiferencia filosófica hacia todo lo que el mundo ofrecía. Amos era una mula legendaria en el sentido de que todos los que lo conocían coincidían en que era el animal más útil y más exasperante con el que habían tratado. Cargaba enormes pesos sin quejarse, se abría paso por terrenos que aterrorizarían a un caballo. Trabajaba desde el amanecer hasta mucho después del anochecer sin flaquear, pero no se le podía apurar. No se dejaba llevar a donde no quería ir. No se le podía asustar para que obedeciera ni tentar para que se apresurara. Tenía opiniones sobre qué caminos eran aceptables y cuáles no, y comunicaba estas opiniones con todo el peso de su cuerpo, firmemente plantado en el punto donde el camino se bifurcaba, y ninguna cantidad de tirones o halagos lo movería hasta que hubiera considerado el asunto a su satisfacción. Joseph nunca había encontrado esto particularmente frustrante. Lo encontraba, si era honesto, sociable. Entendía la terquedad como una filosofía. Él mismo tenía una buena dosis, aunque su variedad era silenciosa y gradual en lugar de espectacular. Se detuvo primero en la oficina de tierras, donde un hombre llamado Feeder le dio los papeles de la propiedad de North Bluff Creek y tomó su dinero de arras con la eficiencia complacida de un hombre que finaliza un trato que había estado tratando de cerrar durante 2 temporadas. Se detuvo a continuación en la tienda general, dirigida por una mujer llamada señora Clarabelle Hutchins, que tenía los ojos agudos y el conocimiento social exhaustivo de alguien que había vivido en un pueblo pequeño durante 40 años y había prestado mucha atención a cada minuto de ello. ¿Busca establecerse en la propiedad de Pendleton?, preguntó la señora Hutchins.
envolviendo su compra de café, tocino salado y harina con los movimientos precisos y económicos de una larga práctica. Sí, así es, dijo Joseph. Necesitará trabajo en el lado oeste de la casa. Lo vi. Conoce bien la ganadería. La señora Hutchins lo estudió con la evaluación franca de una mujer que se dedicaba a saber qué tipo de persona había llegado al pueblo. ¿Está casado? No, señora. Querrá una esposa con el tiempo. Dirigir un rancho solo es trabajo para dos personas. Sí, señora. Tenemos mujeres elegibles en este condado, dijo ella en el tono de alguien que presenta un inventario. Agradezco saberlo. Fanny Hale es la mujer más capaz de este valle, dijo la señora Hutchins, cambiando a un tono más específico. Pero le advierto con justicia que todo hombre que ha intentado cortejarla ha salido lamentando el intento. No es lo que se diría complaciente. Joseph pagó sus productos y levantó el paquete del mostrador. ¿Cómo es su rancho? La señora Hutchins parpadeó porque esa no era la respuesta que había estado esperando. Bien administrado, dijo ella después de un momento. Muy bien administrado, de hecho. Su padre era un buen ranchero y a ella se le dio aún más naturalmente que a él, según piensa la mayoría de la gente. Interesante, dijo Joseph en el tono de alguien que genuinamente encuentra algo interesante. Le dio las gracias y llevó sus productos a Captain, y Amos lo observó con una expresión de leve escepticismo que era simplemente su cara de reposo. La primera vez que Joseph Ellsworth vio a Fanny Hale en persona fue 3 días después de su llegada a Caldwell, en el mercado de ganado del jueves por la mañana a las afueras del pueblo, donde los granjeros y rancheros traían animales para comerciar y vender. Y los compradores bajaban de Wichita y subían de Texas, y todo el complicado comercio de la agricultura fronteriza se desarrollaba en un coro de mugidos de ganado y voces regateando. Fanny estaba en un desacuerdo con un comprador. No era un desacuerdo dramático, todavía no, pero Joseph podía verlo crecer, de la misma manera que se ve crecer el mal tiempo en la pradera, esa cualidad particular del aire que te dice que algo se avecina. El comprador era un hombre de cuello grueso con un buen abrigo que no dejaba de hablar sobre las respuestas de Fanny, y Fanny lo escuchaba con la paciencia contenida de una tetera en una estufa caliente, y su border collie, un perro blanco y negro, al que llamaba Pepper, estaba sentado a su lado con una expresión que reflejaba exactamente la de su dueña. El precio corriente de estas novillas es de $11 por cabeza, decía el comprador. Y ese es el precio justo del mercado, y usted lo sabe. El precio corriente, dijo Fanny, con la calma de alguien que ha revisado sus cálculos 3 veces. Para novillas Hereford, de calidad de esta edad y condición, es de $13 por cabeza. Y tengo una carta del informe del mercado de Wichita de la semana pasada que estaré encantada de mostrarle si lo desea. Ahora, señorita Hale. Señorita, está bien, dijo ella. Pero lo que no está bien es que me ofrezcan $11 por ganado de 13. Si quiere discutir la tarifa real del mercado, estoy disponible. Si quiere hacerme perder la mañana, tengo otros asuntos que atender. El comprador balbuceó. Joseph, que había estado de pie a 15 pies de distancia, observando otra transacción que ya no le interesaba, sintió que algo cambiaba en su pecho que no pudo nombrar de inmediato. No era exactamente admiración, aunque había admiración en ello. Era más como un reconocimiento, la sensación de encontrar algo que coincidía con la frecuencia de algo dentro de uno mismo. No se le acercó entonces. No era el tipo de hombre que actuaba por impulso en situaciones que merecían consideración. Se fue a casa, a la propiedad de Pendleton, su propiedad ahora. Estaba empezando a pensar en ella así, y reparó la pared este de la casa con madera que había comprado en el aserradero, y pensó en la mujer de cabello cobrizo y ojos verde grisáceo, y la voz clara e intransigente. Pensó en ella durante 3 días, que era más o menos el tiempo que Joseph Ellsworth necesitaba para pensar en algo antes de decidir qué hacer al respecto. El domingo montó a Captain hasta la iglesia en la calle principal de Caldwell, que era una congregación metodista de unas 60 almas que cantaban con entusiasmo variable y escuchaban a su ministro, un hombre de cara redonda, llamado Reverendo Ash.
con la paciencia respetuosa de las personas que necesitan que sus domingos incluyan algo más que trabajo. Vio a Fanny entrar con una vecina llamada Dollars Fry y sentarse 2 filas delante de él, y se sentó durante el servicio, prestando quizás menos atención al sermón del reverendo Ash sobre la parábola de los talentos de lo que el reverendo hubiera esperado. Y después, maniobró con lo que esperaba fuera una naturalidad aparente para estar cerca de la puerta cuando ella saliera. Señorita Hale, dijo. Había aprendido su nombre de Pete Calloway, quien le había escrito con antelación y le había contado todo sobre Caldwell, incluido el hecho de que el mejor rancho en el valle de South Fork era dirigido por una mujer pelirroja que no toleraba tonterías y que Joseph debería presentarse si tenía algo de sentido común. Ella lo miró con esos ojos directos de color verde grisáceo. No lo conozco, dijo, lo cual no fue hostil, simplemente un hecho. Joseph Ellsworth. Compré la propiedad de Pendleton la semana pasada. Algo cambió en su expresión, una ligera recalibración. La propiedad de North Fork, esa es. Necesita trabajo en el lado este. Y he estado trabajando en ello, dijo él, y luego, porque se dio cuenta de que ella ya estaba empezando a calcular cómo excusarse de una conversación que esperaba que fuera como todas las demás conversaciones que los hombres intentaban iniciar con ella, dijo simple y sin ninguna actuación particular. La escuché en el mercado de ganado el jueves. Tenía razón sobre el precio. Ella lo estudió. Estaba allí lo suficientemente cerca para oír. ¿Tenía alguna opinión al respecto? Mi opinión es que usted tenía los datos correctos y él esperaba que usted fuera demasiado educada para usarlos. Una pausa, muy breve. Así era, dijo ella. ¿Llegó a 13? 12,50. Lo acepté. El ganado necesitaba moverse. Aún así, es mejor que 11. Considerablemente, dijo ella, y por un momento la comisura de su boca se movió de una manera que no era exactamente una sonrisa, pero estaba cerca de serlo. Lo miró con un poco menos de evaluación y un poco más de simple curiosidad. ¿Qué lo trae a Caldwell, señor Ellsworth, además de la propiedad de Pendleton? He estado arreando ganado desde Texas durante 2 años, dijo. Quería mi propia tierra. El ramal norte tiene buenos pastos. Me fijé en su ramal sur. Mejores pastos que el norte en realidad, dijo ella, y esto era simple honestidad, no competencia. El arroyo corre más fiel en el lado sur y la hierba aguanta más tiempo en otoño. Iré a verlo alguna vez si no le molesta la compañía. Ella lo miró fijamente. Ya veremos, señor Ellsworth, dijo ella, y había algo en la forma en que lo dijo que no era un no. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su carro, y Pepper, el Border Collie, se unió a ella como una pequeña sombra blanca y negra. Dollars Fry, que había estado cerca hablando con la esposa del reverendo y había escuchado todo el intercambio con el interés alerta de una mujer que sirve como la principal fuente de información social del vecindario, observó a Joseph mirar a Fanny irse y luego observó el rostro de Joseph, y lo que vio allí fue algo que no había visto en el rostro de ninguno de los otros hombres que habían intentado cortejar a Fanny Hale. No era la expresión de un hombre que había encontrado un obstáculo. Era la expresión de un hombre que había encontrado algo interesante. Se lo mencionó a su esposo Carl en la cena del domingo, y Carl dijo que esperaba que el hombre supiera en lo que se estaba metiendo, y Dollars dijo que pensaba que quizás ese era exactamente el punto. El miércoles siguiente, Joseph Ellsworth apareció en la línea de la valla del Rancho Quarter Circle a las 10 de la mañana con Amos a remolque y una pregunta justa sobre los pastos del lado sur. Técnicamente no había sido invitado, pero le habían dicho, ya veremos, y había decidido que, en ausencia de un no definitivo, una iniciativa razonable era apropiada. Fanny estaba reparando la valla en el pastizal del este cuando lo vio venir, y lo primero que notó fue la mula, que era el animal más magníficamente indiferente que había visto en mucho tiempo, avanzando por el camino con la deliberación medida de un juez caminando hacia el estrado. Lo segundo que notó fue que Joseph no la estaba apurando. La mayoría de los hombres habrían estado tirando de la cuerda o maldiciendo.
Joseph simplemente montaba a Captain a un ritmo que le convenía a Amos, leyendo lo que parecía ser un periódico doblado. Ella no dijo nada por un momento cuando él se detuvo en la valla, solo lo miró. «Buenos días», dijo él, doblando el periódico y guardándolo en el bolsillo de su abrigo. «Su mula marca su propio ritmo», dijo ella. «Lo hace, siempre lo ha hecho. Dejé de discutir con él sobre eso hace unos 2 años. La mayoría de los hombres no dejan de discutir», dijo ella. «La mayoría de los hombres pierden mucho tiempo», dijo él amablemente. Miró hacia el pastizal del sur, que de hecho era rico y dorado bajo la luz de octubre, la hierba de tallo azul profunda y espesa a pesar de lo avanzado de la temporada. «Esta es buena tierra». Le dije que lo era. Lo hizo. Se bajó de Captain y se paró junto a la valla con las manos en el riel superior, sin atreverse a abrirla, solo mirando. Ella lo observó mirar. Tenía la confianza física natural de un hombre que había pasado años haciendo trabajo duro al aire libre, el tipo de confianza que no se exhibe, sino que simplemente es. «¿Cuántas cabezas tiene ahora mismo?» «53. Estoy reduciendo a 40 para el invierno. Los costos de alimentación se vuelven difíciles por encima de 40 en esta superficie. Suplementa con heno. Lo corto de la tierra del fondo del arroyo en agosto. 3 cortes este año, lo cual fue bueno. El año pasado solo 2. Él asintió. Hablaron sobre pasto y ganado y los desafíos particulares de los inviernos de Kansas durante otros 20 minutos. Y Fanny se encontró hablando de la manera en que hablaba con el viejo amigo de su padre, Pete Harkin, que dirigía un rancho al oeste del pueblo y era la única persona con la que hablaba regularmente de ganadería con facilidad. Específicamente, sin tener que traducir nada para alguien que no conocía el tema. Joseph conocía el tema. Hacía buenas preguntas y escuchaba las respuestas y no intentaba corregirla en su propia tierra, y esto fue tan refrescante que casi se sintió sospechosa de ello. «¿Qué necesita para que el ramal norte pase el invierno?», preguntó finalmente. «Unas 12 toneladas de heno que aún no he cortado y un techo de granero reparado. El prado de heno en el lado este de la propiedad está cubierto de maleza, pero está ahí. Lo cortaré tarde. El corte tardío te da menor calidad. Lo sé, es lo que tengo». Ella consideró. «Mi prado del fondo del arroyo tiene una sección que generalmente dejo sin cortar para que se recupere para el próximo año. Pero si quisiera hacer un intercambio, su trabajo en la reparación de la valla en mi límite norte, que necesita trabajo, por el derecho a cortar esa sección, nos beneficiaría a ambos». Él la miró fijamente. «Esa es una oferta justa». «Intento hacer ofertas justas», dijo ella. «No siempre las recibo a cambio, pero intento hacerlas. Me di cuenta de eso en el mercado de ganado. Estaba prestando atención. Generalmente lo hago», dijo él. Abrió la puerta de la valla, que no era una invitación para nada más que negocios, y le mostró el límite norte que necesitaba reparación. Y caminaron juntos con Pepper explorando delante de ellos, y Amos y Captain siguiéndolos con la facilidad sociable de caballos y mulas que han sido presentados correctamente. Fue una mañana práctica con un propósito práctico, y Fanny la mantuvo exactamente así, y Joseph no intentó convertirla en otra cosa. Pero cuando se fue al mediodía, tocando el ala de su sombrero, en un gesto que era respetuoso sin ser adulador, ella se quedó en la valla por un momento después de que él se fuera y sintió algo para lo que no tenía una palabra exacta. No era el dolor que a veces sentía al atardecer. Era algo diferente. Era más como la sensación antes de un cambio de tiempo, eléctrica y alerta, y no del todo cómoda. Volvió a reparar la valla y se dijo a sí misma que no era nada. Regresó el viernes para comenzar a trabajar en la valla del límite norte, como habían acordado. Trajo sus propias herramientas y su propio alambre, y trabajó constantemente durante la mañana sin requerir su atención o conversación, lo que la impresionó más de lo que esperaba. La mayoría de los hombres que venían a su propiedad necesitaban ser dirigidos. Joseph Ellsworth se dirigía a sí mismo. Para el mediodía, había reparado 40 pies de valla de una manera notablemente mejor construida
que su propio trabajo anterior en esa línea, lo que ella examinó cuando le llevó una taza de café al mediodía con el ojo crítico de alguien que se enorgullecía del buen trabajo. «Este es un poste bien puesto», dijo, entregándole la taza. «Gracias». Bebió el café y miró la línea de la valla que tenía por delante. Otras 2 tardes deberían terminarlo. «Tómese lo que necesite», dijo ella. Casi dijo algo más, algo sobre que había pan de maíz del desayuno si tenía hambre, y que un hombre que trabajaba en su propiedad bien podría estar cómodo, pero no lo dijo. Se sentía como demasiado pronto. Volvió a su propio trabajo. Regresó el lunes y terminó la valla. Le trajo café de nuevo, y esta vez había pan de maíz con él, puesto de manera práctica en un plato sin comentarios, porque habría sido un desperdicio no hacerlo. Él lo comió y dijo que era el mejor pan de maíz que había probado desde Pueblo, Colorado. Y cuando ella le preguntó sobre Pueblo, él le contó sobre su infancia allí, sobre su padre que había dirigido una pequeña operación ganadera, y su madre que había sido maestra de escuela, sobre las montañas que se podían ver desde el porche delantero en las mañanas claras como pálidas promesas azules, sobre la forma particular en que el frío bajaba de las rocosas en invierno como algo vivo y con propósito. Habló de ello sin nostalgia ni anhelo, de la manera en que la gente habla de los lugares que han dejado en paz, y ella se encontró escuchando con más absorción de la que pretendía. Ella le contó, a su vez, sobre su padre, sobre cómo Clarence Hale había llegado a Kansas desde Ohio en 1861, un joven con capital inicial y un enorme optimismo, y había construido el rancho Quarter Circle desde la pradera Virgen durante 15 años, y cómo le había enseñado al azar y cortar y leer el ganado y negociar con los compradores y administrar las cuentas, mientras que su madre Ruth le había enseñado a coser y cocinar y cantar himnos, y cómo se le habían dado mejor las lecciones de su padre que las de su madre, aunque estaba agradecida por todas ellas. ¿Le importó?, preguntó Joseph, ¿que estuviera más interesada en la ganadería que en la costura? Ella consideró la pregunta porque nunca se la habían hecho tan directamente. Estaba complacido, dijo ella después de un momento. Me dijo una vez que un rancho necesita a alguien que lo entienda y lo cuide, y que estaba contento de que yo fuera esa persona, porque no estaba seguro de lo que le pasaría de otra manera. Creo que sabía, incluso antes de morir, que no iba a estar aquí para verlo envejecer. El problema del corazón había estado allí durante un año. ¿Y lo ha dirigido sola desde entonces? Durante 3 años. Sí. Él la miró con esos ojos grises que no ofrecían piedad, lo que ella habría resentido, ni admiración de una manera exagerada que implicara sorpresa, lo que también habría resentido, sino simplemente reconocimiento. La mirada de una persona que reconoce el peso de algo y no se acobarda ante ello. Es un buen rancho, dijo. Él construyó algo que valía la pena construir. Lo hizo, dijo ella. Tengo la intención de mantenerlo así. Se levantó y llevó el plato adentro antes de decir algo más, porque estaba empezando a sentir un cariño inestable por esta conversación y aún no estaba segura de qué hacer con eso. En noviembre, el tiempo cambió, como lo hace el tiempo en Kansas, con una autoridad repentina y decisiva. El cielo se volvió del color del peltre y la temperatura bajó 20 grados en un día, y llegó la primera helada fuerte, pintando cada brizna de hierba con plata. Fanny trabajó a través de ello con su habitual eficiencia concentrada, moviendo el ganado al pastizal del sur, donde la barrera de álamos a lo largo del arroyo ofrecía algo de refugio, revisando los abrevaderos por la mañana y por la noche, poniendo cama extra en los establos de los caballos. Joseph pasó 2 veces esa primera semana fría, una para devolver una herramienta prestada y otra sin razón que ella pudiera identificar de inmediato, aunque se dio cuenta después de que se fue de que había pasado la mayor parte de la visita revisando su ganado sin comentarios, con la evaluación silenciosa de un ranchero experimentado que nota cosas, y que la puerta de la valla en el pastizal del norte que se había estado atascando había dejado de atascarse, lo que significaba que alguien la había vuelto a colgar mientras ella no estaba mirando. Encontró esto profundamente irritante, y también,
admitió en privado, conmovedor. Dolores Fry vino de visita el sábado siguiente con un frasco de conservas de manzana y la energía concentrada de una mujer que tiene un tema que discutir. Joseph Ellsworth, dijo, colocando su frasco en la mesa de la cocina de Fanny con la deliberación de quién coloca una pieza de ajedrez. Compró la propiedad de Pendleton, dijo Fanny, sirviendo café. Ha estado aquí 4 veces en 3 semanas. Ha trabajado en mi valla norte a cambio de derechos de corte de heno. Es un acuerdo de negocios. Dolores la miró con la expresión particular de una mujer que ha estado casada durante 20 años y por lo tanto es completamente inmune a las explicaciones inocentes. Fanny Hale, esa valla ha estado terminada durante 2 semanas. Fanny dejó la cafetera. Pasa de visita. Lo hace y ¿de qué hablan? Ganadería, precios del ganado, el tiempo. ¿Qué más? Una pausa. Fanny se sentó frente a su amiga. Su familia, Colorado, mi padre, cosas. Cosas, repitió Dolores con enorme satisfacción. Fanny, Dale Pruitt te habló del inventario de su tienda y lo echaste. Thomas Waycross te habló de sus primos en Missouri y te quedaste dormida. Ahora estás hablando voluntariamente con Joseph Ellsworth sobre cosas. Es diferente, dijo Fanny, y se odió un poco por decirlo, porque era exactamente lo que Dolores quería oír. ¿Cómo? Cogió su taza de café. Escucha cuando hablo. Realmente escucha. No espera a que termine para poder decir algo, sino que escucha. Y no intenta arreglar nada que no esté roto. Cuando le hablé de las cuentas del rancho la semana pasada, no me dijo que las estaba haciendo mal o que debería contratar a alguien. Me preguntó qué sistema de contabilidad estaba usando. Dolores se quedó en silencio por un momento. Eso es notable, dijo, y lo decía en serio. Lo sé, dijo Fanny, y su voz fue más baja de lo que pretendía. Fue Dolores quien dijo suavemente, ¿vas a permitirte que te guste, Fanny? Todavía no lo sé, dijo Fanny, y esto fue lo más honesto que le había dicho a otra persona en mucho, mucho tiempo. Lo que cambió entre ellos sucedió un martes a mediados de noviembre, y sucedió por culpa de Amos. Fanny había ido al norte a lo largo del arroyo para revisar una sección de la valla cerca del límite de la propiedad, la que bordeaba la propiedad de Gluck, porque no confiaba en que Orville Gluck fuera respetuoso con los límites, incluso después de que el asunto legal se hubiera resuelto. Había montado su yegua, una valla llamada Pearl, y había dejado a Pepper en el rancho, porque Pepper se había cortado una pata con un trozo de alambre y necesitaba descansar. Estaba sola, lo cual no era inusual. Cuando dobló la curva del arroyo y encontró a Joseph Ellsworth de pie en 6 pulgadas de agua del arroyo con sus botas, intentando, con considerable paciencia y cero éxito, que Amos cruzara a la otra orilla. La mula estaba de pie en el agua con la certeza inamovible de una roca, las orejas en un ángulo que comunicaba su posición completa y final sobre el asunto de cruzar ese tramo particular de arroyo en este día particular. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Fanny, deteniendo a Pearl en la orilla. Unos 40 minutos, dijo Joseph sin vergüenza. Estaba empapado hasta la rodilla y su expresión era de resignación filosófica. Se opone a algo en la otra orilla. No he identificado qué. ¿Qué hay en la otra orilla? La sección norte de mi propiedad. Necesito revisar la valla. Fanny se bajó de Pearl, la ató a una rama, caminó hasta el borde del arroyo y estudió cuidadosamente la otra orilla. Después de un momento, lo vio. Una sección de raíz de árbol expuesta que las lluvias recientes habían dejado al descubierto, sobresaliendo de la orilla en un ángulo que sería invisible para una persona, pero que sería inmediatamente evidente para un animal con la particular atención de Amos al terreno. Hay una raíz, dijo señalando. Cree que se le enganchará la pezuña. Joseph miró. Maldita sea, dijo en voz baja. ¿Puedes ir río abajo 20 pies? La orilla está despejada allí. Joseph miró a Amos. Se giró río abajo. Amos, sin que se lo pidieran, se giró con él, caminó 20 pies río abajo y cruzó el arroyo sin dudarlo, pisando la otra orilla con la compostura digna
de un animal que ha tenido toda la razón desde el principio. Joseph miró a Fanny desde la otra orilla. La luz de noviembre era baja y gris, y el arroyo se movía plateado entre ellos, y sus botas estaban empapadas. Y estaba sonriendo, una expresión que no usaba a menudo pero que le sentaba bien. El tipo de sonrisa que pertenecía al paisaje de su rostro tan naturalmente como las arrugas en las comisuras de sus ojos. «Gracias», gritó. «Es una buena mula», le devolvió el grito. Solo necesitaba que alguien la escuchara. Algo se movió en el rostro de Joseph que no era la sonrisa, pero estaba relacionado con ella, algo más profundo y personal. Se quitó el sombrero. Ella se volvió hacia Pearl, y su corazón estaba haciendo algo para lo que no le había dado permiso. Cabalgaron juntos por las líneas de la valla esa tarde. Él en la orilla lejana, ella en la cercana, moviéndose en paralelo a lo largo del arroyo, lo suficientemente cerca para hablar a través del agua cuando querían, y lo suficientemente lejos para hacer su propio trabajo. Era un arreglo que les convenía a ambos, sin necesidad de discusión, lo cual era en sí mismo notable. Le preguntó a través del arroyo plateado bajo la luz gris de noviembre si alguna vez pensaba en ampliar el rebaño. «Lo pienso», dijo ella, «pero la expansión sin las manos para apoyarla es solo crear problemas. No puedo manejar más de 55 cabezas sola, no durante la temporada de partos. No tienes ninguna ayuda en absoluto. Contrato a un chico del pueblo para las 2 peores semanas de partos y para la recolección de otoño. Por lo demás, me las arreglo». «Respeto eso», dijo él. «No es respetable», dijo ella honestamente. «Es simplemente lo que es. Contrataría a un peón a tiempo completo si pudiera permitírmelo de manera consistente. Todavía no puedo». «Todavía», dijo él, y había algo cálido en la palabra, alguna nota tomada de ella, algún reconocimiento de que todavía era una palabra que miraba hacia el futuro. «Todavía», asintió ella. Estuvieron en silencio por un trecho, solo el sonido de los cascos en el suelo blando y el correr del arroyo y el lejano llamado de un halcón de cola roja en lo alto del cielo pálido. «Joseph», dijo ella, y fue la primera vez que usó su nombre de pila, lo cual ambos notaron. «Sí», dijo él, «¿por qué no me has invitado a cenar, o has intentado traerme flores o alguna de las cosas que los hombres generalmente intentan?» Él consideró esto con la seriedad que la pregunta merecía. «No pensé que quisieras flores», dijo. «Y supongo que lo que realmente te interesaría, si te interesara en absoluto, era una persona con la que valiera la pena hablar. Así que intenté ser eso primero». Ella lo miró a través del arroyo durante un largo momento. Pearl se movió bajo ella, y el halcón volvió a llamar, y toda la amplia tarde de Kansas contuvo el aliento. «Supone bien», dijo ella. La primera vez que fue a cenar al Rancho Quarter Circle fue a finales de noviembre, y fue Fanny quien lo invitó con la franqueza práctica que era su naturaleza. «Voy a hacer estofado de ternera el domingo por la noche», dijo cuando él pasó el jueves a devolver una sierra para metales prestada. «Es demasiado para una persona. Si quieres venir». «Traeré bizcochos», dijo él. «¿Sabes hornear?» Mi madre era maestra de escuela y tenía opiniones sobre qué habilidades eran necesarias para una persona. Hornear estaba en la lista. «Entonces sí», dijo ella. «Trae bizcochos». Vino el domingo con bizcochos que eran excelentes, dorados y altos y ligeramente untados con mantequilla por encima. Y la cena fue el tipo de comida que se asienta en los huesos y se queda allí. Comieron en la mesa de la cocina, mientras el viento se movía alrededor de la casa y la estufa irradiaba un buen calor. Y Pepper yacía en su rincón con su pata vendada, y el otro collie, llamado Chief, se extendía entre las patas de la mesa como una alfombra con ambiciones. Hablaron durante 3 horas después de lavar los platos. Hablaron sobre ganadería y sobre el efecto del ferrocarril en los precios del ganado y sobre si Caldwell seguiría siendo importante en 10 años cuando los senderos se movieran hacia el oeste. Hablaron de libros. Ella tenía un estante de ellos que su madre había traído de Ohio y él había leído la mayoría de los mismos de la manera dispersa y decidida en que la gente lee cuando los libros son escasos pero necesarios. Hablaron sobre la reubicación de los Comanches en la reserva de Fort Sill, que había ocurrido solo unos años antes,
Y Fanny dijo en voz baja que pensaba que toda la historia de lo que se había hecho a los pueblos que habían vivido en esta tierra, primero era algo que seguiría al país durante mucho tiempo. Y Joseph estuvo de acuerdo con ella sin reservas, lo cual no era una posición que todos los hombres de su tiempo estuvieran dispuestos a tomar. Claramente, eran casi las 10 cuando se puso el sombrero en la puerta. Gracias por la cena, dijo. Gracias por los bizcochos, dijo ella. Estaban de pie cerca en la entrada, sin tocarse, el aire frío entrando a su alrededor desde el exterior. Podía oler el frío en su abrigo y el humo de la leña y algo debajo que era simplemente él. Fanny, dijo. Sí, creo que eres la persona más interesante que he conocido en mucho, mucho tiempo. Ella lo miró. Él era varios centímetros más alto y dijo, creo que eso es probablemente lo más útil que alguien me ha dicho. Él sonrió esa rara y buena sonrisa. Buenas noches. Buenas noches, Joseph. Se quedó en la puerta hasta que su linterna desapareció en la oscuridad y luego se quedó un momento más, sintiendo el aire frío y las estrellas y la enorme oscuridad de Kansas, y algo que había estado apretado en su pecho durante 3 años se aflojó, solo un poco, como un nudo al que se le da el principio de holgura. Diciembre llegó con una ventisca que fue la peor en 4 años. 3 días de nieve y viento que convirtieron el mundo en una nada blanca y rugiente y mantuvieron a todos adentro por necesidad. Fanny la sobrellevó bien porque se había preparado para ella. Su ganado estaba a cubierto, su heno almacenado y su leña apilada hasta los aleros del leñero. Se preocupó brevemente por el ramal norte y si Joseph había tenido tiempo de terminar las reparaciones del techo del granero antes de que llegara la nieve. Al cuarto día, cuando la tormenta había pasado y dejado el mundo cristalino y silencioso bajo 2 pies de nieve, enganchó a su viejo caballo de tiro Duncan al trineo y condujo hacia el norte a lo largo del arroyo con una olla de sopa cubierta y ninguna explicación particular para sí misma, excepto que era un gesto de buena vecindad. El techo del granero de Joseph no había sido terminado. Podía ver el problema desde 100 yardas de distancia. La esquina noroeste se había derrumbado parcialmente bajo el peso de la nieve y el sonido era el de algo continuo y que empeoraba. Encontró a Joseph ya en el techo a pesar del frío y el hielo, vistiendo 2 abrigos y moviéndose con cuidadosa deliberación por la sección dañada. Y ató a Duncan al poste y subió tras él sin que él le dijera que bajara o que era demasiado peligroso o ninguna de las cosas que los hombres le habían dicho en su vida cuando hacía algo que ellos pensaban que no debía. La viga cumbrera está agrietada, dijo. Necesito que alguien sostenga el soporte mientras clavo la unión. Dime dónde, dijo ella. Trabajaron durante 2 horas en el frío glacial, ella sosteniendo soportes, pasándole herramientas y gritando medidas desde su ángulo mientras él martillaba, unía y ataba con la eficiencia concentrada de alguien que ha hecho este tipo de reparación de emergencia antes. Sus dedos se entumecieron dentro de sus guantes y sus botas resbalaron 2 veces en las tejas heladas. Y una vez Joseph la agarró del brazo con un agarre rápido y seguro que evitó una caída, y luego la soltó de nuevo, de manera limpia y profesional. Cuando el techo estuvo sólido, bajaron y entraron al granero, que estaba cálido con el calor corporal de sus caballos, Amos y otros 3 animales que había adquirido desde el otoño. La sopa de Fanny todavía estaba lo suficientemente caliente para comer, y había traído 2 tazas de hojalata, y se quedaron en el pasillo del granero, comiendo sopa en el calor del granero, mientras su aliento se veía en el frío, y los caballos se movían plácidamente en sus establos. No tenías que venir, dijo él. Lo sé, dijo ella. Traje sopa. Él miró la taza en sus manos y luego a ella. Fanny. No lo hagas más de lo que es, dijo ella rápidamente, y luego se detuvo porque no estaba segura de que eso fuera lo que quería decir. Lo intentó de nuevo. Quiero decir, sí, vine porque estaba preocupada. Eso es verdad. Habría venido por cualquier vecino. Pero viniste por mí, específicamente. Ella sostuvo su mirada. Sí. Él se quedó en silencio por un momento. Fuera del granero, el invierno de Kansas yacía blanco y absoluto.
El cielo de un azul pálido que no contenía calor alguno, y dentro estaba cálido y dorado y olía a heno y caballos y sopa, y todo se sentía muy particular y real. Creo, dijo él con cuidado, que he estado enamorándome de ti desde esa mañana de jueves en el mercado de ganado. El granero estaba muy silencioso. No me conoces, dijo ella, pero su voz no era despectiva, era casi de asombro. Sé lo suficiente, dijo él. Me he dedicado a saber lo suficiente. Eres terca y capaz y honesta, y a veces eres amable de maneras que no quieres que nadie note, y sabes los precios del ganado con una diferencia de 2 centavos, y tu pan de maíz es el mejor que he probado en 4 estados, y lees 3 veces más rápido que yo, y lloras cuando hablas de tu padre e intentas que no se note. Y creo, dijo, y su voz tenía algo desnudo, algo que requería coraje, que eres exactamente el tipo de persona con la que vale la pena construir una vida. Fanny dejó su taza de hojalata en un riel cercano con mucho cuidado porque sus manos no estaban del todo firmes. Soy difícil, dijo. La gente lo dice. He oído eso. No cedo fácilmente en cosas que importan. Tampoco yo. Nunca seré el tipo de mujer que se somete a un hombre solo porque es un hombre. Lo sé, dijo él. Bien, mi mula también es terca. Sería solitario de otra manera. El silencio que siguió fue suave y cálido, como el propio granero. Lo miró durante un largo momento, a este hombre que había llegado a Caldwell con una mula parda y ojos grises y la paciencia particular de alguien que había aprendido que las mejores cosas toman el tiempo que toman, y sintió que el nudo flojo en su pecho se deshacía por completo. Eres, dijo lentamente, el hombre más inusual que he encontrado en 25 años de encontrar hombres. Lo acepto, dijo él. Cruzó los 3 pies que los separaban, que fue el movimiento más decisivo de su vida hasta ese momento, y lo besó breve y deliberadamente, de la manera en que hacía la mayoría de las cosas, con total intención y sin ninguna ceremonia particular. Él se quedó quieto por un momento de sorpresa, y luego sus manos subieron y le sostuvieron la cara con la cuidadosa ternura de alguien que maneja algo precioso, y el beso se convirtió en algo menos breve y más complejo, y los caballos se movieron en sus establos, y el invierno se quedó afuera donde pertenecía. Enero y febrero de 1879 fueron los meses en que Fanny Hale y Joseph Ellsworth se conocieron con la minuciosidad que caracteriza a las personas que no se enamoran a la ligera ni rápidamente y que, habiéndose enamorado, tienen la intención de hacerlo bien. Aprendieron los ritmos de trabajo del otro, que Fanny era madrugadora y había hecho 2 horas de trabajo antes del desayuno, y que Joseph también era madrugador, pero necesitaba café antes de estar completamente funcional, algo que ella encontró divertido y complaciente en igual medida. Aprendieron las terquedades del otro, que a Fanny no se le podía decir cómo manejar sus cuentas, ni siquiera por alguien en quien confiaba, y que a Joseph no se le podía apurar en sus decisiones, ni siquiera por alguien a quien amaba, y que estas cualidades en cada uno eran más complementarias que conflictivas, de la misma manera que 2 fuerzas diferentes en un equipo de caballos tiran juntas en lugar de una contra la otra. Él iba al rancho Quarter Circle 3 veces por semana, y ella cabalgaba hacia el norte a su propiedad 2 veces, y el camino entre los 2 ranchos a lo largo de Bluff Creek se convirtió en un sendero desgastado y cómodo por la familiaridad. Trabajaban juntos en su rancho y en el de ella con la coordinación fácil y sin palabras que surge cuando 2 personas capaces respetan la competencia del otro y dejan de gastar energía en jerarquías. Él no le decía qué hacer en su terreno, y ella no cuestionaba sus decisiones en el suyo, pero hablaban de todo juntos, lo que era mejor que el trabajo de cualquiera de ellos por separado. Dolores Fry vino de visita a finales de enero y encontró la cocina del Quarter Circle más limpia y cálida de lo que la había visto en 3 años, y un par de guantes de trabajo de hombre en la silla junto a la puerta, y la expresión de Fanny alterada de una manera fundamental, no más suave exactamente, sino abierta de alguna manera, como una ventana que había estado atascada y ahora permitía la entrada de luz. «¿Estás feliz?»,
dijo Dolores, con el asombro particular de alguien que ve algo que había comenzado a dudar que fuera posible. No me hagas admitirlo en voz alta, dijo Fanny, poniendo café, pero estaba sonriendo. No lo haré, prometió Dolores, y luego inmediatamente le dijo a su esposo, Carl, cuando llegó a casa, que Fanny Hale era la más feliz que la había visto nunca, y que Joseph Ellsworth debía ser algo genuinamente extraordinario. Carl dijo que esperaba que el hombre supiera la suerte que había tenido, y Dolores dijo que pensaba que quizás él sí lo sabía. El problema con Orville Gluck comenzó en febrero, que era el tipo de cosa que sucedía en la historia del rancho Hale con la fiabilidad del mal tiempo. Gluck nunca había perdonado del todo a Fanny por la disputa de tierras, lo cual era injusto pero predecible. Y había pasado los 3 años desde entonces, encontrando pequeñas formas de hacerle la vida difícil, dejando que su ganado pastara al otro lado de la valla, bloqueando el camino de acceso al pastizal del este con equipo convenientemente dejado en el camino, diciendo a cualquiera en Caldwell que quisiera escuchar que ella estaba manejando su operación incorrectamente. Eran molestias más que crisis, y Fanny las había manejado con la misma determinación paciente que aplicaba a todo. Pero en febrero, Gluck presentó una queja en la oficina de tierras del condado, alegando que 3 acres del pastizal sur de Fanny, los mejores 3 acres, los que tenían frente al arroyo, habían sido incorrectamente medidos cuando su padre compró la tierra en 1865 y que el verdadero límite corría 20 yardas al norte de donde estaba la valla. No era una reclamación honesta, era el tipo de reclamación que hace un hombre cuando tiene suficiente dinero para crear problemas legales y suficiente resentimiento para querer hacerlo, sabiendo que una mujer que dirige un rancho sola podría no tener los recursos para luchar contra él adecuadamente. Lo que Gluck no había tenido en cuenta era que Fanny ya no dirigía el rancho sola en ningún sentido significativo. Joseph se enteró de la presentación por Pete Calloway en el pueblo y vino al Quarter Circle esa noche con la mandíbula apretada y los ojos muy quietos, como se ponían cuando algo había despertado su ira silenciosa. Henderson, dijo cuando Fanny le dijo que ya lo sabía. Henderson era el abogado de Wichita que le había ganado el caso de los 2 acres 3 años antes. Ya le he escrito, dijo ella. Bien, ¿qué más necesitas? Necesito los registros originales de la agrimensura de la Oficina de Tierras del Estado en Topeka. Henderson los necesitará para contrarrestar la reclamación. ¿Puedo ir a Topeka? Ella lo miró. Son 2 días de ida y 2 de vuelta en febrero. Lo sé. Hazlo. Él la miró a los ojos. Por supuesto que lo haría. Fanny, lo que es tuyo debe seguir siendo tuyo. Eso ni siquiera se discute. Ella se quedó en silencio por un momento, y luego dijo algo que había estado pensando durante varias semanas, y no había dicho porque todavía estaba midiendo su forma. Lo que es mío y lo que es tuyo será lo mismo con el tiempo, ¿no es así? No era exactamente una pregunta. Joseph dejó su taza de café con la deliberación de un hombre que le da a un momento el peso que merece. He tenido la intención de preguntarte algo sobre ese tema, dijo él con cuidado. He estado pensando en cómo y cuándo, y aún no lo había decidido. Pero si tú preguntas, yo pregunto, dijo. Se levantó de la mesa, y ella se levantó de su silla, y estaban cerca en la cálida cocina con el olor a café y humo de leña, y la fría noche de febrero presionaba contra las ventanas, y él tomó sus manos, esas manos capaces, callosas y gastadas por el trabajo, en las suyas. Fanny Hale, dijo, me gustaría pasar cada día de mi vida trabajando a tu lado si me aceptas. Me gustaría conocer tus opiniones y discutir contigo cuando crea que te equivocas y descubrir que me equivoco la mitad del tiempo y estar agradecido por ello. Me gustaría verte leer tus libros por las noches y oírte cantar cuando crees que nadie te escucha. Sí cantas. Te he oído a través de la ventana de la cocina y me gustaría construir esta vida contigo adecuadamente. Me gustaría, dijo, ser tu esposo si te casas conmigo. Fanny miró sus manos unidas y luego a él, y sus ojos brillaban de una manera que no eran exactamente lágrimas, pero estaban cerca de serlo. Me oíste cantar, dijo. Tienes una buena voz.
Sueno como una bisagra de valla muy musical. Ella se rió, y la risa fue el sonido más desinhibido que él le había oído nunca, pleno y genuino. Y dijo, sí, Joseph, me casaré contigo. Pero quiero mantener el Quarter Circle como algo propio, legalmente separado al menos al principio, porque necesito saber que lo que he construido aquí es mío y no simplemente absorbido por algo más grande. ¿Es eso aceptable para ti? Él no dudó. Completamente aceptable. Son operaciones vecinas, y las administramos juntas, pero los títulos permanecen como están hasta que tú digas lo contrario. Entonces sí, dijo ella, absolutamente sí. Él la besó en la cocina con el invierno afuera y la estufa caliente y Chief y Pepper alerta a sus pies, y fue un tipo de beso diferente al del granero, más profundo y deliberado, el tipo de beso que hace una promesa. Cabalgó a Topeka en febrero con temperaturas que hicieron del camino una miseria y regresó con los registros originales de la agrimensura que mostraban concluyentemente que el límite estaba exactamente donde estaba la valla de Fanny y que la reclamación de Glock se basaba en una mala interpretación deliberada de un marcador secundario que había sido movido en algún momento, por quien estaba fuertemente implícito, aunque no era demostrable. Henderson tomó los registros y presentó la contrademanda, y la oficina de tierras del condado desestimó la queja de Gluck en marzo. Y Orville Glock pasó en coche por el rancho Quarter Circle durante los siguientes 6 meses sin mirar hacia él, lo que Fanny encontró un resultado enteramente satisfactorio. Se casaron en abril de 1879 en la iglesia metodista de Caldwell, en una mañana en que el cielo de Kansas decidió mostrar su mejor versión. Un azul tan limpio y profundo que parecía pintado, con un viento cálido que venía del sur y olía a cosas verdes por venir. El reverendo Ashbrook ofició la ceremonia con evidente satisfacción, como siempre sienten los clérigos cuando dos personas que claramente son el uno para el otro finalmente se deciden por los arreglos oficiales. Dollars Fry lloró lo que todos esperaban. Su esposo Carl estrechó la mano de Joseph con las dos suyas, lo cual fue más demostrativo de lo que Carl solía hacer, y sugirió que lo decía en serio. Pete Calloway, que había bajado de Colorado específicamente para la ocasión, se sentó en la primera fila con la expresión complacida de un hombre que dio un buen consejo y se demostró que tenía razón. Fanny llevaba un vestido de lana azul oscuro que ella misma había hecho durante los meses de invierno. No el blanco de la moda convencional, que habría sido poco práctico y ligeramente absurdo para una mujer que pasaba sus días en un rancho de trabajo, sino un color rico y real que le sentaba bien a su cabello cobrizo y sus ojos verde grisáceo. No llevaba flores, llevaba en su lugar una pequeña ramita de salvia del fondo del arroyo, porque el olor a salvia después de la lluvia era su cosa favorita en el mundo, y le pareció correcto llevar algo real. Joseph llevaba su buen abrigo y una camisa nueva, y sus botas limpias hasta un brillo que Amos vio con cierto escepticismo cuando su dueño pasó por el poste de amarre antes de la ceremonia. No tenía un anillo para darle todavía. Los anillos eran un gasto que no había logrado. Pero había tallado una simple banda de un trozo de asta de ciervo que había encontrado en la orilla del arroyo, lijada hasta quedar suave y ajustada a su tamaño. Y Fanny la llevaba en su mano izquierda con el mismo orgullo práctico con el que llevaba todo lo que era honestamente adquirido. Se hizo hacer un pequeño anillo de plata más tarde en el verano, cuando el ganado se vendió bien y hubo dinero para ello, y le dio el de asta a Joseph, quien lo llevó en un cordón alrededor de su cuello por el resto de su vida. La recepción se celebró en el Hotel Caldwell, cuyos propietarios, una pareja alemana llamada los Baumgartner, proporcionaron una comida que alimentó a 40 personas y no pidieron pago, más allá de lo que les costó, porque les gustaba Fanny y pensaban que merecía una celebración. Hubo música de violín y alguien trajo una armónica, y el pequeño comedor del hotel se convirtió en algo cálido y festivo que duró hasta que aparecieron las estrellas de la noche. Fanny bailó por primera vez en 4 años, porque bailar le había parecido frívolo cuando dirigía un rancho sola, y no había nadie con quien quisiera bailar. Bailar con Joseph era diferente.
No era un bailarín particularmente elegante, lo admitió libremente, pero se movía con la misma confianza física que aportaba a todo, y la sostenía con la seguridad de alguien que no tenía intención de soltarla. «Estás pisando mis pies», le dijo durante el segundo reel. «Lo sé, te advertí que no era elegante». «Me advertiste. Pensé que estaba siendo modesto». «Nunca presumo de una habilidad que no tengo», dijo con total sinceridad, y le pisó el pie de nuevo. Y ella se rió de nuevo con esa plenitud desinhibida que él había decidido que era el mejor sonido del mundo. Pasaron su noche de bodas en el Rancho Quarter Circle, que era la elección obvia ya que la casa de North Fork, aunque sólida ahora y bien reparada, era más pequeña y menos cómoda. Y el Quarter Circle era simplemente el hogar. Joseph trajo sus cosas personales, libros, herramientas, la vieja brújula de su padre, unos pocos muebles que había hecho él mismo, y los colocó junto a los de Fanny. Y la casa absorbió su presencia de la manera en que una casa absorbe la presencia de alguien que pertenece a ella, con una naturalidad que no requería ajuste. Amos se mudó al granero del Quarter Circle, donde él y Pearl se miraron con respeto mutuo durante 2 días, y luego se establecieron en la tranquila camaradería que caracteriza a los animales que han decidido que el otro es aceptable. Chief y Pepper se reorganizaron alrededor de la adición de Joseph al hogar con la fluida adaptabilidad de los perros. Y en una semana, la vida diaria del Rancho Quarter Circle se había reconfigurado alrededor de 2 personas tan naturalmente como el agua encuentra un nuevo nivel. El verano de 1879 fue bueno para los estándares de Kansas. Suficiente lluvia, no demasiado calor. La hierba se mantuvo verde más tiempo de lo habitual hasta agosto. El ganado prosperó y la cosecha de heno fue abundante. Y por primera vez en 3 años, Fanny tuvo a alguien con quien compartir el peso de una temporada de partos, lo que marcó la diferencia entre el agotamiento y algo cercano a lo manejable. Joseph arrendó la propiedad de North Fork a una familia llamada los Crowley, que habían venido de Missouri y necesitaban tierra para empezar, pagando un alquiler justo que cubría los impuestos de la propiedad y contribuía a un ahorro que él y Fanny guardaban en una caja fuerte bajo el suelo de la cocina. Y hablaban de ello con la alegre precisión de personas que planean un futuro con materiales reales. Hablaron de ampliar el rebaño de Hereford de forma incremental. Hablaron de si valía la pena buscar los derechos de agua en el ramal este del arroyo. Hablaron de un molino de viento mejor para reemplazar el viejo de madera que había estado crujiendo ominosamente durante 2 temporadas. También hablaron de niños. Esta fue una conversación que tenía la cualidad de algo que ambos habían estado llevando por separado, y se alegraron de finalmente llevar juntos. Fanny quería niños, los había querido durante mucho tiempo, en privado, en la parte de sí misma que no exponía al mundo, que había pasado 3 años asegurándose de que estaba bien sola. Quería a alguien a quien enseñar lo que su padre le había enseñado, y lo que su madre le había enseñado, y lo que había aprendido ella misma en 3 años de dirigir 400 acres con nada más que su propia competencia y determinación. Quería que la casa fuera más ruidosa. Joseph quería niños con la simple franqueza que caracterizaba la mayor parte de lo que quería. Pensaba que el Rancho Quarter Circle era exactamente el tipo de lugar adecuado para criarlos. Pensaba que Fanny iba a ser una madre extraordinaria, aunque se guardó esta opinión para sí mismo, porque sospechaba que ella lo encontraría alarmante o sentimental. Y no estaba seguro de que estuviera preparada para ninguna de las 2 cosas. En diciembre de 1879, Fanny le dijo que esperaba a su primer hijo, de pie en la cocina, en una mañana fría con su taza de café, y una leve expresión de algo que era a partes iguales alegría y aprensión, y la particular determinación de una mujer que va a hacer esto correctamente, cueste lo que cueste. Joseph se sentó en la mesa de repente, como si sus piernas hubieran decidido expresar sus sentimientos por él. La miró, dijo simplemente, «Fanny». «Lo sé», dijo ella. «¿Cuándo?» «Julio, creo. La señora Hutchins lo sabrá mejor que yo. Le preguntaré». Se levantó y rodeó la mesa, y la abrazó durante un largo momento en la fría mañana de la cocina. No dramáticamente,
no con ninguna de las representaciones de emoción que las novelas podrían sugerir. Simplemente la abrazó con la firme solidez de alguien que está exactamente donde pretende estar. Ella se dejó abrazar, lo cual era en sí mismo algo que había aprendido a permitir. No una rendición, sino una aceptación. El reconocimiento de que apoyarse en alguien que es lo suficientemente fuerte para sostenerte no es debilidad, sino sensatez. Bien, dijo él en su cabello cobrizo. Cambiará todo, dijo ella. Sí, asintió él. Bien. Su hijo nació en julio de 1880 en una calurosa noche de Kansas, con los grillos haciendo su ruido de verano fuera de la ventana del dormitorio, y la señora Hutchins de la tienda general, sirviendo como partera con la eficiente capacidad de una mujer que había traído al mundo a 23 niños en Caldwell, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Joseph se sentó fuera de la puerta del dormitorio durante 4 horas, y luego le dijeron que podía entrar. Y entró y encontró a Fanny apoyada en almohadas con una pequeña cara roja, envuelto en un trozo de la lana azul que no había usado para su vestido de novia. Y ella lo miró con la expresión de alguien que acaba de hacer algo extraordinariamente difícil y extraordinariamente valioso. «Tiene tus ojos», dijo ella. El bebé tenía en esta etapa temprana los ojos azul grisáceo indeterminados de la mayoría de los recién nacidos, que finalmente se asentarían en un gris pálido y claro, que era inconfundiblemente el de su padre. Pero Joseph miró a su hijo y sintió que algo se movía a través de él, que estaba más allá de cualquier experiencia para la que tuviera vocabulario. Algo antiguo y enorme y silencioso. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Fanny. Habían discutido nombres. No se habían decidido del todo. Joseph miró a su hijo y luego a su esposa y dijo, «Clarence, por tu padre». Ella se quedó en silencio por un momento. Su mano se apretó sobre el bulto. «Clarence Joseph Ellsworth», dijo, probando la forma del nombre. «Si te gusta». «Me gusta mucho», dijo ella, y el brillo en sus ojos esta vez eran genuinamente lágrimas, aunque las parpadeó con su característica eficiencia. «Ven y sosténlo». Joseph se sentó en el borde de la cama y tomó a su hijo en sus brazos por primera vez. Y Clarence Joseph Ellsworth miró a su padre con la mirada seria y desenfocada de los recién llegados. Y Joseph lo sostuvo con la cuidadosa seguridad de esas manos grandes y capaces, y pensó que este momento particular en esta habitación cálida particular en Kansas, en el verano de 1880, era hacia lo que todo lo anterior se había estado moviendo. Caldwell cambió como lo hacen los pueblos fronterizos en los años que siguieron. Los arreos de ganado que le habían hecho importante ya comenzaban a desplazarse hacia el oeste a medida que los colonos empujaban la pradera abierta más lejos. Y el pueblo se estaba convirtiendo de una cruda cabecera de sendero en algo que aspiraba a la permanencia. Más edificios de ladrillo, una verdadera escuela, una segunda iglesia, una nueva oficina de tierras con ventanas de vidrio. El propio sendero Chisholm estaría efectivamente cerrado a los grandes arreos a mediados de la década de 1880, a medida que los colonos granjeros cercaban la tierra con alambre de púas y los ferrocarriles se adentraban más al sur. Y Caldwell se reinventaría a sí misma, como siempre lo hicieron los pueblos que sobrevivieron. Fanny observó esto con la evaluación lúcida de una mujer que entendía que tanto la tierra como las economías cambian, y planeó en consecuencia. El Quarter Circle comenzó a cambiar el énfasis de los arreos de ganado hacia una operación de cría de ganado Hereford de calidad, toros y novillas vendidos a otros rancheros que construían sus rebaños, lo que era un negocio más estable que el mercado de los arreos a medida que los senderos se cerraban. Joseph contribuyó con lo que sabía de sus años de arreo de ganado, qué mercados tenían demanda, qué razas estaban ganando favor, con qué rancheros de la región valía la pena tratar, y juntos construyeron una lista de clientes y una reputación de ganado de calidad que se extendió desde Caldwell por toda la mitad sur de Kansas. La tierra de Joseph en North Fork, después de que la familia Crowley se mudara a su propia compra 3 años después, se convirtió en parte de la operación del Quarter Circle propiamente dicha.
Las líneas de la valla entre las dos propiedades se eliminaron gradualmente y los 630 acres de terreno combinado se convirtieron en lo que ambos habían estado construyendo sin decirlo del todo. Fanny redactó los documentos que combinaban los títulos de propiedad ella misma después de consultar con Henderson en Wichita, y lo hizo a su manera y en su propio tiempo, que era la forma correcta. Clarence se convirtió en un niño serio y observador que tenía la paciencia de su padre y la inteligencia práctica de su madre, y que a la edad de 3 años podía identificar el ganado por sus marcas, y a los 4 había convencido a Amos de que lo siguiera por el corral, ofreciéndole a la mula un trozo de zanahoria con una intencionalidad concentrada que sus padres encontraron alarmante y profundamente característica. Amos, para entonces, mostraba la edad digna de una mula que había sido bien cuidada y tenía opiniones firmes sobre su propio bienestar, lo que en su caso significaba que gozaba de excelente salud y era más obstinado que nunca. Él y Clarence desarrollaron un entendimiento que desconcertaba a todos los que lo presenciaban. La mula seguía al niño, se dejaba cargar voluntariamente por el niño, cruzaba arroyos que antes se había negado a cruzar por el niño, todo con una ecuanimidad que nunca extendió a ningún humano adulto, excepto en sus mejores días, a Joseph. Tu hijo tiene un don, dijo Joseph una tarde de octubre, observando a Clarence guiar a Amos por el pastizal del sur con la confianza serena de un niño al que nunca se le ha ocurrido tener miedo. Lo saca de ti, dijo Fanny. Eres la única otra persona que Amos ha decidido respetar. Hice muy poco para ganármelo. Dejaste de discutir con él, dijo ella. Eso es todo con una mula como esa. Dejaste de intentar convertirlo en algo que no era y simplemente lo dejaste ser lo que era. Joseph la miró de reojo con esa rara y buena sonrisa. Soy un hombre de profunda filosofía, dijo. Ella se rió y le dio un golpecito en el hombro con el suyo. Eres un hombre que estaba de pie en el agua del arroyo durante 40 minutos cuando te conocí, dijo. Iba a llegar allí eventualmente, dijo él. Lo sé, siempre lo haces. Su segunda hija llegó en 1883, una niña a la que llamaron Ruth por la madre de Fanny, con el cabello cobrizo de su madre y los ojos grises de su padre, y un carácter que era completamente suyo, cálido y sociable, de una manera diferente a la de ambos padres. El tipo de niña que hacía amigos en 30 segundos y nunca parecía quedarse sin ellos. Clarence tomó la llegada de su hermana con la grave aceptación de un niño al que se le ha dicho algo importante y ha decidido tratarlo en consecuencia. Y para cuando Ruth tenía 6 meses, él la seguía por la casa en una capacidad de supervisión que los adultos encontraban dulce e innecesaria. El rancho funcionaba mejor que nunca, lo cual era mucho decir dado lo bien que había funcionado en sus encarnaciones anteriores. Hubo una sequía en 1884 que puso a prueba a todos en Caldwell y el condado circundante, 2 meses sin lluvia significativa en el verano más seco en una década. La hierba se volvió marrón en julio cuando debería haber estado verde, el arroyo bajó a la mitad de su nivel normal, el ganado perdió condición más rápido de lo que el alimento podía reemplazarla. Fanny vendió parte del rebaño estratégicamente antes de lo peor, manteniendo el ganado de cría de calidad y deshaciéndose de los animales que costarían más mantener de lo que valían. Joseph hizo 3 viajes a Wichita durante la sequía, vendiendo heno a sus vecinos a precios justos cuando se quedaron cortos, lo que podían hacer porque habían sobreabastecido el granero de heno en los años buenos. Fue duro. Fue el tipo de dureza que la vida en la frontera siempre era capaz de ofrecer. El tipo que tomaba todo lo que tenías y te devolvía la medida de lo que estabas hecho. Pasaron por ello de la manera en que pasaban por todo, trabajando uno al lado del otro, discutiendo cada decisión, a veces en desacuerdo con verdadero ardor y superando el desacuerdo, y abrazándose al final de días que habían pedido demasiado en el oscuro dormitorio con la noche de Kansas afuera y los niños durmiendo al final del pasillo. Orville Gluck vendió su propiedad ese verano y se mudó a Missouri, lo que Fanny notó con la tranquila satisfacción de una persona que ha sobrevivido a algo que una vez intentó vencerla.
La tierra de Glog fue comprada por una joven familia llamada Pierce, que resultó tener 3 hijos de la edad de Clarence y una esposa llamada Margaret, que se convirtió en una de las amigas más cercanas de Fanny en los años siguientes. La sequía se rompió en septiembre con 3 días de lluvia constante que volvieron a llenar el arroyo y tiñeron de verde tentativo las raíces de la hierba. Y Fanny se paró en el patio, bajo la lluvia, con la cara hacia arriba y los ojos cerrados, y sintió, por primera vez desde junio, que todo iba a estar bien. Joseph vino y se paró a su lado bajo la lluvia sin paraguas ni abrigo. Lo que ella notó, y no dijo nada al respecto, simplemente se quedó allí a su lado bajo el aguacero, sintiendo el agua en su rostro y la sólida realidad de él a su lado. Lo superamos, dijo él. Lo hicimos, dijo ella. Vamos a estar bien. Íbamos a estar bien de todos modos, dijo ella con la tranquila certeza de una mujer que ha sobrevivido lo suficiente para saber lo que puede sobrevivir. Nunca estuvo realmente en duda. Él tomó su mano bajo la lluvia y la sostuvo. Para 1886, el rancho Quarter Circle tenía una reputación que se extendía mucho más allá de Caldwell y del condado de Sumner, que era el condado en el que se encontraba Caldwell. Rancheros de todo Kansas y hasta Colorado y Nebraska venían al Quarter Circle a comprar ganado de cría porque la calidad de los Hereford de Ellsworth Hale. Nunca se habían decidido por un solo nombre para la operación, usando ambos con la alegre informalidad de una pareja que había dejado de preocuparse por la versión oficial. Era consistentemente excelente y los precios eran consistentemente justos. Y el conocimiento de Fanny sobre linajes y patrones de cría era del tipo que los ganaderos serios reconocían y respetaban. Había ganado este conocimiento de la misma manera que había ganado todo lo demás, leyendo todo lo que podía encontrar sobre el tema, observando, registrando y analizando sus propios resultados a lo largo de los años, manteniendo correspondencia con criadores en Inglaterra que habían estado trabajando con líneas de Hereford durante generaciones y que respondían a sus cartas cuidadosamente escritas con el compromiso respetuoso debido a un colega. Algunos de ellos se sorprendieron cuando finalmente la conocieron al descubrir que su corresponsal estadounidense era una mujer, y todos ellos, después de 5 minutos, ya no se sorprendieron. Joseph llevaba los registros de cría junto a ella y se encargaba de la mayor parte del trabajo real con el ganado, el trabajo físico del rancho, que era considerable, y manejaba las negociaciones con los compradores, en lo que era bueno de una manera diferente a la de Fanny, donde Fanny era precisa y factual e implacable. Él era tranquilo, paciente y cálido, y juntos cubrían perfectamente toda variedad de comprador. Clarence, a los 6 años, ya mostraba indicios de ser alguien que pertenecería al rancho tan naturalmente como su madre. Tenía el don de su madre para la evaluación y la paciencia de su padre, y pasaba sus días a la manera de los niños de rancho, seriamente, con propósito, aprendiendo haciendo y observando y haciendo de nuevo, moviéndose por el paisaje del Quarter Circle con el sentido de pertenencia de una persona cuya identidad es inseparable de un lugar. Ruth, a los 3 años, había decidido que sus principales intereses eran hablar y la cocina, 2 cosas que su madre estaba dispuesta a acomodar dentro de los límites razonables de un día de trabajo. Hablaba con la fluidez de un arroyo que ha encontrado su cauce adecuado, y aprendió con la guía de Fanny las habilidades de cocina que Ruth la mayor le había enseñado una vez a Fanny: el horneado y la conservación, y la gestión de un hogar que funcionaba como una empresa seria en lugar de una ocurrencia tardía. Joseph enseñó a ambos niños a montar, comenzando con el mayor y avanzando por las etapas con la metodología tranquila y sin prisas de un hombre que aprendió de Amos que el mejor enfoque para la enseñanza era la paciencia y la consistencia, y nunca más presión de la que la situación requería. El propio Amos, para 1886, estaba en sus 20 años y había alcanzado el estatus de una especie de institución familiar. Estaba envejeciendo, no dramáticamente, no lo suficiente como para limitarlo significativamente, pero perceptiblemente,
de la manera en que las criaturas muy viejas envejecen con una dignidad que pide ser respetada. Se había ganado cada pie del pastizal del sur y cada trozo de zanahoria que Clarence le traía, y pastaba por las tardes con la compostura de un animal que ha trabajado duro y lo sabe, y al que se le han dado las condiciones adecuadas para su edad. Joseph pasó tiempo extra con Amos ese verano, no porque la mula lo necesitara prácticamente, sino porque era consciente de que la larga vida de una mula bien cuidada aún así terminaría eventualmente. Y quería el tiempo. Lo cepillaba y le hablaba de la manera en que la gente habla con los animales sin esperar respuestas, pero encontrando la conversación útil. Y Fanny observaba esto desde la ventana de la cocina, a veces con el afecto particular que proviene de ver a alguien que ama ser tierno con algo que aman. La primavera de 1887 trajo dos cosas de importancia al rancho Quarter Circle. La primera fue la finalización del nuevo granero, más grande y mejor construido que el original, con establos para 20 caballos, un pajar adecuado que contenía 6 meses de alimento y un cuarto de aperos bien equipado que Fanny había diseñado ella misma, con la misma cuidadosa atención a la función que aplicaba a todo. Había llevado 2 temporadas de planificación y una temporada de construcción, con Joseph haciendo la mayor parte de la construcción y contratando a 3 hombres del pueblo para el trabajo pesado. Y cuando estuvo terminado, se erigía al final del camino del rancho con la sólida permanencia de algo construido para durar un siglo. La segunda fue que Fanny esperaba a su tercer hijo. Tenía 34 años, lo que no era joven para los estándares de la época para un tercer embarazo, y pasó por este con bastante menos ecuanimidad que los 2 anteriores, simplemente porque estaba cansada y el rancho estaba ocupado, y la construcción del nuevo granero había requerido una considerable energía de gestión. Joseph asumió tareas adicionales en el hogar sin que se lo pidieran, cocinando, lo que hacía competentemente, si no brillantemente, y gestionando las mañanas de los niños, y haciendo la revisión del ganado al amanecer para que Fanny pudiera dormir una hora extra. Y todo esto se hizo con una naturalidad tan práctica que ella no tuvo que sentirse dirigida. «Estás haciendo demasiado», le dijo una noche de febrero, sentada en la mesa de la cocina con el libro de cuentas abierto frente a ella y la luz de la lámpara cálida sobre la página. «Estoy haciendo lo que hay que hacer», dijo él desde la estufa donde estaba haciendo café. «No soy una inválida. Sé que no lo eres. Lo hago porque quiero, no porque no puedas». Trajo el café y se sentó frente a ella y la miró con esos ojos grises que siempre la veían claramente sin reducirla. «Hay una diferencia». «Sé que la hay», dijo ella. «Gracias». Su tercer hijo, un niño al que llamaron Thomas, no por ningún antepasado en particular, sino porque a ambos les gustaba la sencillez del nombre. La forma en que sonaba en la boca sin pretensiones, nació en abril de 1887 durante una tormenta de primavera que sacudió las ventanas del nuevo granero e hizo que los álamos a lo largo del arroyo sonaran como el mar. Vino al mundo con la cara roja e inmediatamente obstinado. Y Fanny lo sostuvo con la facilidad práctica de alguien que ya lo había hecho antes y sintió, no obstante, esa frescura particular de una nueva persona llegada. Joseph se sentó en el borde de la cama y miró a su esposa y a su hijo y a sus otros 2 hijos, a quienes se les permitió entrar en la habitación una vez que Thomas estuvo limpio y acomodado. Y todo ello, la habitación cálida, la lluvia en las ventanas, la familia que había crecido en esta casa de 2 personas y 2 perros a algo más grande y más complejo y más completamente sí misma, era casi más de lo que podía contener. «Te ves como si fueras a llorar», le dijo Fanny con el afecto que había dejado de fingir que no sentía. «Podría ser», admitió él. «Los hombres Ellsworth lloran», dijo ella. Era una broma suave, del tipo que se hace entre personas que han estado juntas el tiempo suficiente para conocer todos los puntos sensibles. «Ocasionalmente», dijo él, «cuando las cosas son muy buenas». Ella extendió la mano, tomó la suya y la sostuvo, y Clarence y Ruth miraron a su nuevo hermano con los ojos evaluadores de los niños que deciden dónde encaja una cosa nueva en el orden del mundo.
Es muy pequeño, observó Clarence. Tú eras muy pequeño, le dijo Fanny. No recuerdo eso. Eras la cosa más pequeña que había visto nunca, dijo Joseph. Y ahora mírate. Clarence se enderezó, complacido, y Ruth extendió un solo dedo cuidadoso y tocó la mejilla de Thomas y dijo con enorme solemnidad: «Hola». Thomas parpadeó. «¿Le gusto?», anunció Ruth. «Probablemente sí». Amos murió en el otoño de 1888, en una tarde de octubre cuando el cielo de Kansas adquirió ese color imposible entre rosa y dorado que Fanny siempre había considerado el color del dolor. Se fue pacíficamente en el pastizal del sur, acostado en la hierba de tallo azul bajo la cálida luz de la tarde, como si simplemente hubiera decidido que este era un buen lugar y un buen momento, lo cual fue una decisión completamente característica para una mula que siempre había manejado sus propios asuntos. Joseph lo encontró cuando salió para la revisión de la tarde y se quedó en el pastizal durante mucho tiempo en el crepúsculo de octubre con la mano en el costado gris de la mula. No llorando, pero muy quieto, de la manera en que un hombre experimenta algo para lo que las palabras son inadecuadas. Fanny salió cuando la cena estuvo lista y lo encontró allí, y se paró a su lado sin hablar. Y estuvieron juntos en la luz que se desvanecía hasta que aparecieron las primeras estrellas. «Tuvo una buena vida», dijo ella finalmente. «La tuvo», dijo Joseph. «Era un buen animal, porque el mejor tipo de terco», dijo ella, «siempre supo de qué iba». Joseph la miró en la última luz. Lo hizo. Siempre supo de qué iba. Enterraron a Amos al borde del pastizal del sur, cerca del arroyo donde había pasado tantas tardes pastando. Y Clarence, que ahora tenía 8 años y había entendido a Amos mejor que la mayoría de los adultos, puso un trozo de zanahoria en el suelo en el lugar, que fue el memorial más honesto que se le pudo haber ofrecido. La década de 1880 se acercaba a su fin y Caldwell continuaba su transformación de un salvaje pueblo de sendero a algo más asentado. Las cantinas no desaparecieron por completo, pero las iglesias se multiplicaron y la escuela se expandió y las calles que habían sido de tierra comenzaban a tener aceras de tablones. Y el tipo de energía cruda que había caracterizado al pueblo en sus años de auge se estaba convirtiendo en algo más doméstico y menos dramático. Esto les sentaba bien a Fanny y a Joseph porque lo que estaban construyendo también era menos dramático y más doméstico de lo que una vez había necesitado ser. No en el sentido de ser menos significativo, sino en el sentido de haber encontrado su nivel. La profundidad particular de una vida que sabe lo que es y ya no necesita demostrarlo. El Rancho Quarter Circle era una operación de cría bien establecida para 1889, con una base de clientes que mantenía el negocio en marcha en los años buenos y en los malos. Con 3 hijos que crecían con la confianza y el propósito de los jóvenes que conocen su lugar en el mundo. Y con una reputación en Caldwell y el condado circundante que no se parecía en nada a la que Fanny había tenido una vez. No porque ella hubiera cambiado, sino porque la gente a su alrededor finalmente había entendido lo que habían estado viendo todo el tiempo. Dollars Fry, que siguió siendo una de las amigas más cercanas de Fanny a través de todo, dijo una tarde mientras tomaban té en la cocina del Quarter Circle. La misma cocina donde Fanny había aprendido a cocinar de su madre y llevaba las cuentas de su padre y luchó su primera batalla por la tierra y comenzó a enamorarse de un hombre que venía con una mula terca, que pensaba que Fanny Hale era la persona más contenta que había conocido. «Esa es una palabra fuerte», dijo Fanny sirviendo más té. «Pero lo eres. Estás exactamente donde se supone que debes estar y lo sabes». Fanny consideró esto. A través de la ventana de la cocina, la tarde de octubre era dorada y azul y vasta, y al otro lado del patio podía ver a Joseph mostrándole a Thomas, que ahora tenía 2 años y medio y estaba profundamente interesado en cualquier cosa grande, el funcionamiento de la bomba de agua, hablando con el niño con la paciente particularidad de un hombre que se toma en serio a las personas pequeñas. Clarence estaba en algún lugar del pastizal del sur con la novilla de 3 años de la que se le había dado la responsabilidad de entrenar, y Ruth estaba en la casa de los Pierce, Alishao, donde sus 3 amigas ya la estarían esperando en cualquier elaborado juego doméstico que hubieran estado construyendo toda la semana.
Lo estoy, dijo Fanny después de un largo momento. No a la defensiva, no triunfalmente, simplemente llanamente, de la manera en que decía la mayoría de las cosas. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Y luego llevó el té a la mesa y se sentó frente a su amiga más antigua y habló durante 2 horas sobre todo y nada. Y la luz de la tarde de octubre se movió por el suelo de la cocina de la manera en que se mueve el buen tiempo, lentamente y sin urgencia, de la manera que quieres que lo haga cuando sabes que estás en algo en lo que vale la pena quedarse. En la primavera de 1890, Fanny Hale Ellsworth plantó un huerto de cocina más grande que cualquiera que hubiera intentado antes. Tomates y frijoles y calabazas y 3 tipos de pimientos y una larga fila de girasoles a lo largo de la valla que nunca había plantado antes y que a su madre Ruth le habían encantado y que ahora, a los 37 años, estaba lista para plantar sin sentir que era frívolo. Los plantó en una cálida mañana de abril con Thomas sentado en la tierra a su lado, aprendiendo los nombres de las semillas con la seriedad concentrada de un niño que ha decidido que esto es importante. Joseph salió al mediodía con pan y pollo frío para su almuerzo y la encontró en los surcos del jardín, erguida sobre sus rodillas, con tierra en la cara y en su cabello cobrizo, que ahora tenía una hebra de plata, a la que era completamente indiferente, explicando a Thomas la diferencia entre una semilla de frijol y una semilla de calabaza, con la atención precisa y comprometida que había prestado a cada cosa importante en su vida. Se paró en la valla del jardín y la miró durante un largo momento, de la misma manera que la había mirado por primera vez desde la valla del mercado de ganado en el octubre de 1878, con la sensación de encontrar algo en la frecuencia exacta y correcta. Ella levantó la vista y lo vio mirar. ¿Qué? Dijo. Nada, dijo él pensando. ¿Qué pasa? Abrió la puerta de la valla, su puerta de la valla, la que él había vuelto a colgar silenciosamente en un frío día de noviembre hacía 12 años, y entró en el jardín y se sentó en la tierra removida a su lado y al de Thomas, quien miró el pan con interés concentrado y luego a su padre. Estaba pensando, dijo Joseph, que tengo todo lo que quiero. Fanny lo miró con los ojos verde grisáceo que siempre habían visto claramente. Estabas pensando eso en un jardín en abril, dijo. He sido conocido por pensar grandes cosas en pequeños momentos, dijo él. Eso es verdad, dijo ella. Thomas alcanzó el pen. Necesita almorzar, observó ella. Todos necesitamos almorzar, asintió Joseph, y partió el pan y le dio trozos a su hijo y a su esposa, y se guardó un trozo para él. Y los 3 se sentaron en el jardín de abril, bajo el sol de Kansas, con el olor a tierra removida, y el arroyo corriendo en la distancia, y las semillas de girasol esperando en la tierra para convertirse en algo brillante en julio. El rancho Quarter Circle funcionaría en manos de Fanny y Joseph Ellsworth durante otros 30 años desde esa mañana de abril, creciendo y adaptándose a los cambios que llegaron a Kansas y a la ganadería y al país mismo. Clarence lo asumiría eventualmente con la competencia de un hombre que lo había aprendido de personas que lo conocían profundamente, y Ruth se casaría con un hombre práctico y de buen humor de Wichita y visitaría cada verano con sus hijos. Y Thomas pasaría su vida alternando entre la ganadería y la búsqueda de un entusiasmo por el mundo natural que sus padres alentaron con total sinceridad. La historia de Fanny Hale y Joseph Ellsworth se contó en Caldwell y más allá durante años, no de una manera legendaria o exagerada, sino de la manera práctica y afectuosa en que las comunidades cuentan las historias de las personas de las que se han sentido orgullosas de tener entre ellas. La contaron de la manera en que Dollars Fry la contó por primera vez, que era esencialmente la verdad, que había una mujer que era demasiado terca para todos los hombres del condado, y luego hubo un hombre que apareció con una mula parda, y ningún interés en cambiarla, y todo el interés en conocerla, y que la mujer terca y el hombre paciente habían construido algo que duró y habían sido felices en la construcción de ello, lo cual no era algo tan común como debería haber sido. Y la mula, la gente siempre decía cuando llegaban a esa parte de la historia, siempre mencionaban a la mula porque fue Amos, en realidad, quien lo había hecho.
Amos de pie en el arroyo con las orejas erguidas y su posición final. Y Fanny leyendo la orilla y diciéndole a Joseph a dónde ir en su lugar. Y Joseph escuchando porque hacía tiempo que había aprendido que las mejores cosas suceden cuando dejas de luchar contra lo que es y comienzas a trabajar con lo que realmente tienes delante. En las noches de invierno, años después de comenzar su vida juntos, se sentaban junto a la estufa de la cocina, la misma estufa, o una que la reemplazó, en la misma cocina, con la misma ventana que daba al mismo patio hacia el mismo arroyo. Y hablaban y leían y estaban en silencio juntos, con la facilidad de dos personas que no tienen nada que demostrarse y todo por disfrutar. Las voces de los niños venían de otras habitaciones o más tarde de otras casas, y el rancho estaba en silencio de la manera en que un rancho se queda en silencio al final de un día que ha sido debidamente utilizado, y el cielo sobre Kansas era enorme y lleno de estrellas que habían vigilado este pedazo de tierra, en particular, mucho antes de que alguien viniera a reclamarlo, y estarían allí mucho después. Joseph Ellsworth, que no era dado a discursos ni a declaraciones innecesarias, dijo una vez en una noche de febrero, cuando la nieve era profunda afuera y la cocina estaba cálida, y Fanny leía junto a la lámpara con sus gafas de lectura, que había adquirido a los 40 y llevaba con la total naturalidad de una persona que ha decidido que lo que necesita, simplemente lo usará, que pensaba que lo mejor que había hecho nunca fue no discutir con Amos. Fanny levantó la vista por encima de sus gafas. Si hubiera discutido con él, dijo Joseph, si hubiera insistido en ese cruce, habría estado al otro lado del arroyo cuando tú llegaste, y podríamos no haber hablado nunca, o podría haber sido diferente. Toda la cosa podría haber sido diferente. Podría haber sido, convino ella. Así que la mula nos salvó, dijo él, en cierto modo. Fanny consideró esto con la misma honestidad cuidadosa que había aplicado a todo durante 50 años. La mula sabía de qué iba, dijo finalmente, y tú también. Joseph sonrió. Eventualmente. Sí, dijo ella, pero llegaste. Y volvió a su libro, y el fuego ardía cálido en la estufa, y afuera las estrellas de Kansas giraban sobre sus cabezas como siempre lo habían hecho, y siempre lo harían, indiferentes y magníficas, sobre la tierra por la que ella había luchado, y sobre la que había construido y amado, sobre la vida que ella había hecho exactamente en sus propios términos, con la única persona en el mundo que había pensado que eso era exactamente lo correcto.